Ya estamos transmitiendo en vivo nuestro streaming de la unidad de inclusión con el coordinador de la unidad de inclusión, que es Freddy Alonso. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio tan especial, donde queremos compartir con ustedes algunas ideas y las sugerencias de nuestro psicólogo y director de la carrera de psicología, don Guido Serra. Tenemos a nuestro invitado de honor, así que estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros, Guido, y te invitamos para que le hables a toda nuestra comunidad, pues tenemos comunidad Una Pina, pero también tenemos comunidades en otros espacios que nos ven de todos lados. Hola Lorena, hola Freddy, ¿cómo están? De verdad, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes, y lo rico de tener este espacio en que podamos conversar, poder tener la oportunidad quizás de revisar varios temas que son de interés y poder compartir con las personas también. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la disposición siempre, y yo debo decir que Guido ha tenido desde siempre una apertura muy grande a la unidad de inclusión, nos ha facilitado muchísimas cosas. Guido también estuvo trabajando en el protocolo del nombre social en su minuto, mucho antes que nosotros llegáramos, entonces ya cuando nos conocimos, hablar de la inclusión para nosotros era un total agrado. Sí, fue todo un desafío ese, pero totalmente. Yo creo que una de las necesidades tanto en el espacio educativo como en el mundo del trabajo es justamente abrir puertas, porque se invisibilizan muchas temáticas, muchas áreas, y todos somos personas. Y el problema es que al invisibilizar estamos negando la oportunidad a algunas personas, y ahí yo creo que es una de las dificultades que debemos comenzar a resolver como sociedad y también como instituciones. Sí, pues, algunos hasta como individuos, porque lo hablábamos recién, todo parte primero de acá, primero parte de adentro, y una vez que tú lo resuelves internamente, es más fácil que lo resuelvas en conjunto con otros, ¿cierto? Sí, de hecho, el lograr permitir que una persona se exprese, que una persona logre desarrollarse, que sus habilidades se vean potenciadas, eso ya es un logro que muchas veces quizás para nosotros puede ser algo súper cotidiano, algo que quizás no vaya a ser como muy sorprendente, pero no conocemos todas las realidades. Tú mencionabas, por ejemplo, hace un momento atrás el uso del nombre social. El uso del nombre social fue todo un desafío en su momento. Claro. ¿Cierto? Ahora si hablamos de nombre social, es algo que ya está mucho más conversado, mucho más aterrizado en nuestro país, hay una legislación al respecto, pero en su momento fue bastante pionero, fue lograr hacer entender a muchas personas que no iba a ser algo para el chiste, algo para la broma, pero resulta de que teníamos que visibilizar justamente que tenemos, y que es parte de nuestra comunidad, estudiantes transgénero que requieren hacer uso de su nombre social todavía. Y así como pasa con el uso del nombre social, hay muchas otras áreas que se invisibilizan y que debemos, y creo yo que parte de nuestra responsabilidad es hacerlas ver, hacerlas notar, y darle esa oportunidad a las personas, tanto estudiantes, tanto trabajadores, que puedan ser reconocidos como personas. Yo creo que eso es esencial. Muchas veces pasa por temas de voluntad solamente. Sí, pues, voluntad, criterio, lo que antes en nuestra sociedad quizás era una amenaza, hoy día hemos logrado irla de a poquito cambiando, nos hemos demorado muchísimo, pero hemos logrado transformarla en oportunidades, ¿no? Que la diferencia hoy día sea una oportunidad para enriquecer espacios, ¿no? Exacto. Tener la oportunidad de tener esa... a ver, para algunos puede sonar como privilegio, y creo que la palabra está mal ocupada. Son justamente abrir espacios, abrir oportunidades a quienes se les ha negado durante mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, hablamos de personas en situación de discapacidad u otras sean las áreas, como por ejemplo hablábamos hace un momento atrás con el uso del nombre social, son justamente abrir espacios de reconocimiento. O sea, ¿cómo podemos ser iguales? ¿Cómo podemos tener la misma oportunidad si no nos reconocemos hacia el otro como un igual y no tenemos las mismas oportunidades de desarrollo?
Y es allí donde yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo todavía como sociedad. Sí, pues, sí. Estábamos hablando antes de iniciar, nosotros siempre nos damos como unos 5 minutitos previos para calentar los motores, y estábamos hablando justamente respecto de teletrabajo. ¿Cuál es tu visión, Guido, respecto de la sociedad? Bueno, hablemos de la comunidad universitaria y después extrapolémoslo un poquito hacia la sociedad, de cómo estamos abordando hoy día la situación del teletrabajo. Y es la cachorra la que hace bulla, pero a nosotros nos encanta porque es preciosa y ella, a diferencia nuestra, debe estar súper abrigadita. Sí, estaba haciendo una maldad, por eso la saqué. Y justamente tiene que ver esto con teletrabajo y cómo espacios como estos, que están dentro de un contexto laboral, están hoy día interviniendo en espacios y en tiempos que son domésticos y que a lo mejor, aunque uno viviese solo, son también parte del derecho fundamental de un individuo. ¿Cómo podemos conjugar eso? Bueno, la conciliación es muy compleja cuando no tenemos muchas veces las políticas institucionales necesarias o empresariales, donde sea que tú estés trabajando. Por ejemplo, lo de recién, yo estoy con mi cachorro en estos momentos acá, y al mismo tiempo estamos teniendo un espacio de conversación. Entonces, así como me pasa a mí, simplemente con mi mascota, a mí me pasa a muchas personas con su familia, con los niños, con enfermos, con personas mayores de edad que requieren cuidado. A veces situación que puede estar sucediendo dentro de un hogar, preocupaciones hoy en día por el coronavirus, todo eso necesitamos irlo normalizando. Es decir, estamos todos en un contexto, la gran mayoría de nosotros, en un contexto de teletrabajo, en el cual dentro del hogar quizás no tenemos todas las facilidades de poder desarrollar nuestro trabajo quizás de forma óptima, ya sea el internet, el computador, o como estamos viendo recién, situaciones que nos puedan desconcentrar de lo que estamos haciendo. Eso es difícil de conciliar, pero necesitamos ir encontrando los tiempos, ir adecuando las nuevas rutinas, y eso es lo que va generando mayores niveles de estrés en las personas y un aumento de sintomatologías tanto de ansiedad, de angustia, distintas formas de entender qué va sucediendo en el día a día de las personas cuando está trabajando, como ahora. Pero, pero eso es una de las principales dificultades con las cuales nos encontramos hoy en día cuando estamos en este contexto de pandemia. Nadie estaba preparado para esto, ninguna persona, ninguna institución, ninguna organización. Por tanto, el poder enfrentar o tener las herramientas más adecuadas han sido también un proceso de descubrimiento para todos los profesionales, en el sentido, sobre todo cuando nos preocupamos de la salud mental de las personas, también ha sido un descubrimiento. Claro, como profesional tú tienes las herramientas de poder trabajar espacios de angustia, espacios de depresión, espacios de estrés, las tienes, pero adecuarlo al espacio de pandemia en este momento es todo un desafío también. Claro, porque tú también estás viviendo esa angustia, ¿o no? Exacto. Porque el profesional también está expuesto a la muerte como estamos expuestos todos en una situación de pandemia, ¿no? Porque yo creo que frente a la incertidumbre de la muerte o de la muerte de tus cercanos, estamos todos envueltos en una situación de angustia. Justamente. No podemos escindirnos, es decir, no podemos separar ese yo profesional de ese yo persona. Claro. Somos un todo. Claro, claro. Podemos ser profesionales, pero sentimos, tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos pena, tenemos alegría. Claro. Y ese cúmulo de emociones se ha ido intensificando también con el paso del tiempo y con esta sensación también de estar encerrados en la casa. O sea, nosotros como región ya tenemos, si no me equivoco, más de 2 meses en estos momentos. Sí, llevamos como 8 semanas. Yo perdí la cuenta, le digo a veces a mi esposo, siento como que estuviese en la cárcel, así marcando con los palitos, ¿cachai? Porque perdí ya la noción de cuánto tiempo llevamos acá, de verdad. Exacto. Ya se pierde la noción de los días, o sea, y una estrategia que tuve que hacer
fue utilizar un planificador. Yo no era de usar planificadores semanales, de agenda, todavía me apoyaba de la memoria, pero perdí la noción del tiempo. Si me hace un Porque examen de realidad, estoy mal. no sé quién soy. Oye, Guido, Entonces, ¿y cuánto de negación de repente hay en las instituciones en general sí. respecto de la situación de pandemia? Porque hay instituciones que, pese a la pandemia, pareciera que olvidan que estamos en un contexto de pandemia y casi que te orientan a seguir como que aquí nada hubiera pasado, como esa nueva normalidad que nos llamaban. ¿Y cuánto de negación hay en eso? Mira, ha sido también complejo ir viendo cómo las organizaciones han intentado, a ver, nos dijeron y nos protegieron, ¿cierto?, desde la mirada en la cual el teletrabajo nos va a permitir evitar el contagio, que es una de las principales situaciones que tenemos en contexto país, y un tema de sobrevivencia también, porque Claro. no sabemos el comportamiento del contagio, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Pero también el hecho de estar conectados 100% nos ha significado que la doble presencia, que muchas veces se denomina, que es un factor de riesgo que está presente en las organizaciones, que por lo general se traslada del hogar al trabajo, es decir, yo estoy en mi trabajo pensando constantemente en el quehacer del hogar, todo se trasladó a un solo punto, que es dentro del espacio familiar o en tu casa. Entonces, el poder separar estas áreas ha resultado muy complejo para las personas y también para las empresas, porque las empresas están compuestas por personas. Una empresa no funciona si no hay personas a la base. Por tanto, somos nosotros mismos quienes les vamos generando las políticas a la misma institución. Es decir, si nosotros nos mantenemos, lo conversábamos incluso antes de empezar hoy día la conversación, si nosotros nos mantenemos, ¿cierto?, conectados fuera de nuestro horario laboral, claramente da la pauta para que nos vayamos acostumbrando a este nuevo ritmo. No estábamos acostumbrados. La cultura de la organización se transforma y pasa a estar dentro del espacio de conexión que es en el hogar y es a través del teletrabajo. Y tenemos, por tanto, correos que se envían a las 2 de la mañana, los días sábados, los días domingos, avisos de que por favor mañana reunamos a las 8 de la mañana cuando son las 2 de la mañana cuando llega el correo. Entonces, esas situaciones pasan y pasa en muchos lugares. Y esto es lo que ha estado generando un mayor nivel y aumento en el estrés de las personas, por lo mismo. Guido. Sí, Freddy. Una consulta. Estamos hablando que ha producido mayor estrés en las personas por la pandemia, pero hablábamos al principio también sobre el miedo, ¿ya? Quiero retomar un poco el tema del miedo porque creo que es lo que más presente estoy viendo en la gente, en la calle, en los vecinos. Salimos a conversar con los vecinos y están todos con miedo. ¿Cómo, si nos podrías dar alguna sugerencia de cómo ir tratando de disminuir un poco el temor, ¿cierto? Partiendo de la base que primero hay que asumir el miedo, primero saber que, reconocer que uno tiene miedo, ¿cierto? Sí. Y después de reconocer que uno tiene miedo, ¿cuál es el otro pasito? Bueno, el reconocer es un paso largo, es un paso largo. Sí, pero yo creo que después de tantos meses, creo que ya hemos avanzado en eso. Sí, hemos avanzado, porque también, por un lado, es una emoción de las que se considera como negativas, entre comillas, de aquellas que como sociedad no nos gusta hablar, así como la pena, no nos gusta decir que tenemos miedo, no nos gusta decir que tenemos pena. De hecho, cuando le preguntamos a un otro cómo estás, y si nos dice mal, nos da lata tener que preguntar por qué están mal. Es la costumbre de nuestra sociedad. Ojalá todos bien. Pero lo mismo pasa con el miedo. Cuesta asumirlo. Pero cuando ya lo hemos asumido, cuando entendemos de que sí, tengo miedo para lo que está pasando, tenemos que comenzar a tener nuevas herramientas de trabajo y cómo vamos
nosotros disminuyendo estos elementos de miedo. Primero tenemos que entender qué es lo que nos está generando ese miedo, esa sensación que además está relacionada con una angustia, porque nos va generando estrés también. Vamos notando en el cuerpo de que vamos teniendo cambios, de que estamos más irritables, ¿cierto? Y esto muchas veces está asociado al miedo. A veces cuesta darnos cuenta que esto está a la base de todas las preocupaciones que podemos tener. Pero por un lado, si bien la información, el informarnos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor es necesario, la sobreinformación también va generando un daño. Claro, Exactamente, sí. claro. O sea, Claro que los sí. matinales nos Sí, hacen, rotundamente. no sé si un gran favor que se dediquen 5 horas a hablar de la pandemia, porque, a ver, hay que clarificar que en nuestro país una gran tasa de la población no tiene trabajo, y no me refiero con que está desempleada, sino que también hay un segmento de la población en donde, principalmente enfocado en un marco androcentrista, se ha generado que el hombre es quien asuma el rol del trabajador y la mujer el rol de estar en la casa criando, ¿ya? Eso nos indica de que hay un grupo importante de personas que lamentablemente no han tenido la oportunidad de estar en el teletrabajo. Y el entorno ha sido dedicado 100% al espacio familiar. O sea, personas que al fin y al cabo no tienen la oportunidad ni de salir y se mantienen dentro de su espacio familiar todo el día. Entonces, eso más el estar con la familia, o sea, estamos hablando de 24/7 de trabajo, ¿ya? Y me gusta resaltar siempre la oportunidad de mencionar las diferencias de género, porque en Chile muchas veces se deja de lado que las tasas de empleabilidad en mujeres son por debajo de las de los hombres. Entonces, siempre tengo la oportunidad, siempre trato de hacer mención de ello por lo mismo, porque es necesario visibilizar esos elementos. Concientizarlo además, ¿no? Justamente. Sí. Entonces, perdón, me estaba desviando del tema. Pero por un lado tenemos lo que es, ojalá regular la cantidad de información que nosotros somos capaces de absorber, ¿ya? A ver, si nosotros, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a veces si nos sentamos a ver un rato un matinal, como que se coordinan todos, y están todos en la misma... la misma noticia. La misma noticia, están todos en la misma calle, pero en distintos ángulos. El mismo manejo de la agenda informática. Claro, se comparten los diputados, se comparten los alcaldes, pero están todos en la misma línea. Pero la información que entregan tampoco es alentadora, o sea, es toda la mañana, o sea, tú despiertas y si tú prendes la tele, te encuentras con una noticia totalmente desalentadora. Claro. O sea, yo por lo menos dejé de ver cualquier programa relacionado a lo que es pandemia y lo único que reviso es la cantidad de cifras de contagios diarios. Porque más información de la que ya tuvimos al principio no vamos a tener. O sea, eso no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es regular, por un lado, la cantidad de información que nosotros estamos recibiendo, porque también nuestro organismo le afecta. O sea, nosotros vamos somatizando todos esos efectos. Vamos generando, como decía al principio, estrés, no solo la irritabilidad, va generando problemas en el estómago, va generando problemas en el sueño, el colon, o sea, una cantidad enorme de efectos en el cuerpo que solamente si reconocemos que eso es miedo a la base, vamos a ser capaces de irlo eliminando. Por tanto, hay que ir estableciendo nuevas estrategias para acostumbrarnos. Guido, si eso lo asumimos nosotros como adultos, ¿cómo lo vive un niño? Porque un niño vive el estrés, vive todas esas situaciones súper distintas como las vive un adulto. Un niño la depresión la manifiesta súper diferente. Cuando dijiste esto de los matinales, me recordé mi infancia allá en Viña. Yo prendía la tele y estaba la tía Patricia, estaba el Conejito TV, eran otras cosas que me permitieron tener una infancia como más o menos bien feliz, pese que eran los años 80 y que el país estaba viviendo un caos. Yo tengo súper recuerdos lindos de mi infancia por este tipo de cosas que estaba entre el mazapán, el Conejito TV. ¿Cómo lo viven hoy día los niños?
si los niños, si nosotros como adultos somatizamos con la guata, con el cuello, con el insomnio, todas estas cosas, ¿cómo lo hacen hoy día? ¿Dónde escapan ellos? Mira, bueno, hay distintas situaciones que se van dando. Los niños, como tú bien dices, expresan la emoción de una forma totalmente distinta muchas veces a la de los adultos. Porque también están aprendiendo a reconocer sus emociones. Además, eso. Entonces, como están aprendiendo a reconocerla, muchas veces no saben lo que sienten. Entonces hay frustraciones, hay enojo, ¿ya? Y uno no sabe lo que está expresando el niño cuando a veces hay rabieta, hay pataletas, porque tenemos que entender, hacer nosotros el esfuerzo como adultos de qué es lo que está generando esa pataleta. O sea, puede que sea un miedo, puede que sea tristeza incluso de no ver a la familia, de no poder tener contacto con los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías. O sea, hay un montón de situaciones que se dan y hoy en día, bien, si bien hay un canal en estos momentos, si no me equivoco, nacional que está promoviendo el uso de la televisión infantil, que se extendió de hecho durante este periodo de pandemia, uno de los grandes aliados de los niños y de las niñas ha sido el uso del acceso a Internet. O sea, tienen una cantidad, la cantidad de youtubers, de instagramers que siguen los chiquillos y las chiquillas es increíble. Eso por un lado, pero por otro también el exceso de pantalla. O sea, a nosotros ya nos genera dolores de cabeza. Están mucho rato conectados. Los niños y las niñas, la misma situación, o sea, el cansancio en la vista, los dolores de cabeza, irritabilidad, va generando además de que se disregulen los horarios de sueño. Claro. Cuesta más hacerlos dormir a los niños, a las niñas, porque se activan mucho. Entonces, tenemos que generarles rutinas. Claro. A esas niñas. Claro. Eso es súper importante, pese que la rutina no fuera estar un montón de horas en el computador o un montón de horas haciendo tareas, pero las rutinas, como bien dices, pueden ser diversas y son súper necesarias. Yo creo que desde que nacen necesitan rutina y nos van marcando ellos los horarios a nosotros, ¿no? Sí, sí, y ahora en este periodo nos sucede que todos cambiamos nuestra rutina. Claro. Todos. Claro. O sea, mira, un factor de estrés es simplemente un cambio, ¿ya? Por ejemplo, quienes conviven, quienes han estado en pareja, si, no sé, les cambia el lugar de la pasta de dientes o queda algo sucio en el baño, ya es un factor de estrés. Uno ya se enoja, se activa. Imagínense que nos encerramos de un día para otro, dejamos de tener contacto con las personas con quienes nos veíamos a diario, tuvimos que entablar nuevos canales de comunicación, quizás quienes no usaban tanto las aplicaciones como WhatsApp, como Zoom, hoy en día, como el Teams, el Meeting, un montón de aplicaciones que quizás no usábamos, tuvimos que aprender a usarlas de un día para otro, y se nos dijo, ya, esta es la solución. Y cuando aprendimos a usar esto, teníamos la capacidad de aprender a usarlo. O sea, si uno no fuera tan joven, pero cuesta, y así hay muchas generaciones dentro de los espacios laborales que quizás no les es simple hacer uso de las aplicaciones. Y lo mismo pasa con los niños, que quieren contactarse quizás con sus abuelos, y si los abuelos o las abuelas no saben usar WhatsApp, no saben hacer videollamadas, ¿cómo nos contactamos? Entonces, eso es lo complejo. Sabes que esta semana tuve reporte de dos profesores, no universitarios, pero sí dos profesores que tuvieron parálisis facial. Me llamó mucho la atención. Yo cuando trabajé en aula, en colegio, vi morir un profe en el aula de un infarto cardíaco por el exceso de trabajo, desde lo normal. O sea, sumémosle también a lo mejor la alimentación y todo lo que llama el exministro de Salud las enfermedades de base, pero seamos realistas, ese profe estaba estresado en el aula. Esta semana yo tuve reporte o conocimiento de dos docentes que están con parálisis facial.
dos docentes que aman su profesión, que aman lo que hacen, pero creo que, por eso preguntaba adelante la temática de la negación. Tú que eres psicólogo laboral, me llama la atención que de repente las instituciones se olviden que estábamos compuestas por personas o que el alma de la institución es la persona. Entonces, ¿cuánto de negación hay institucionalmente frente a esta sobreexigencia de querer que sigamos elevando a lo mejor los estándares, que sigamos creciendo, que sigamos en esta competitividad, cuando hoy día estamos llamados a lo colaborativo y no a lo competitivo, ¿no? ¿Cuánta gente hoy día se está debatiendo y se está desmarcando de las instituciones porque van quedando sin trabajos, y cuando quedan sin trabajos están condenados a un mes más a llegar a parar quizá una toma de terreno porque no pueden pagar sus arriendos, porque en esta pandemia no van a encontrar trabajo? Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad o como institución para lograr el reconocimiento que tú decías que era un paso más largo, que no era un pasito? Mira, son decisiones estratégicas al fin y al cabo lo que tienen que hacer las organizaciones. El definir qué priorizar, si un procedimiento o la lealtad y sentido de pertenencia de sus trabajadores. Claro, y qué es lo más duradero, ¿no? ¿Qué lo va a hacer lo más efectivo? ¿Cuál de eso te va a generar más ganancia a largo plazo? Porque a lo mejor a corto plazo no hay donde perderse, pero a largo plazo te va a generar sin duda más ganancia recuperar el alma, ¿no? Sí, de hecho hay casos de organizaciones que han estado en situaciones de muy mal efecto financiero, quiebras muchas veces, han rebajado los sueldos de sus trabajadores en consenso con sus trabajadores, pero no han desvinculado a nadie, por ejemplo. Claro. Eso ha significado que cuando la institución toma a reflote, claro, la lealtad, esa camiseta puesta que se le llama, ese sentido de pertenencia, estaba pensando en la camiseta, sí. El engagement al fin y al cabo es mucho más poderoso y las personas desarrollan. Entonces, eso que perdiste durante un tiempo lo recuperas a corto plazo el día de mañana, porque tú inviertes. Cuando tenemos la mirada puesta en que la inversión del capital tiene que ser en el crecimiento financiero por sobre el de las personas, terminas equivocándote, porque al fin y al cabo, como dije al principio, una institución está hecha por organizaciones. Ninguna organización existe si no hay personas. Claro. Por tanto, si no tienes a trabajadores que estén motivados, que la motivación es muy banal, se va rápidamente, efímera, pero si tú logras desarrollar un buen sentido de pertenencia, promueves ese desarrollo del engagement en tu institución con los trabajadores, vas a lograr salir adelante, sobre todo en estos tiempos, ¿ya? Sobre todo en este periodo en el cual es tan necesario que nos sintamos comprometidos, porque si tú estás trabajando y no estás comprometido o comprometida con tu proceso de trabajo, al fin y al cabo te vas a sentar, haces tu pega, no sé si de bueno o de mala gana, pero lo único que quieres es tu sueldo a fin de mes. Y no ves el desarrollo a futuro de lo que se puede generar tu proyección laboral. Claro, claro. Qué importante es verlo también desde ahí, desde la función del funcionario público, porque el funcionario público es eso, es puro servicio, es puro servicio. Entonces, estamos para servir al usuario, ¿no? Claro, y el tema es que como funcionario público y el estar al 100% atento a atender las necesidades de las personas, es donde cuesta mucho más hacer la desconexión, que lo hablamos también antes de la conversación, de establecer claramente horarios diferenciados entre el trabajo y el no trabajo dentro del hogar. Porque nos llama a eso, a estar constantemente pendiente y hacer florecer nuestro servicio público que tenemos cada uno, ¿no? Pero eso, yo personalmente sí últimamente he intentado hacer esa desconexión, así que a las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando,
les recomiendo, los que tienen la oportunidad y pueden conseguirlo, pueden lograrlo, realmente hacer una desconexión a una hora que ustedes elijan desconectarse y tratar de hacerlo. Y la semana pasada también dimos algunos tips con Lorena sobre, yo me fui un poquito por la parte artística, ¿no es cierto? Ir desarrollando eso, el fuera de horario, ¿no es cierto? ¿Por qué no a este horario, por ejemplo, que yo, digamos, todos hemos estado en situación de trasnoche también, de no poder dormir por el tema del efecto teletrabajo, ansiedad y todo? A esta hora quizás me pongo a pintar, descanso la mente y duermo tranquilo. ¿Ya? Esos son unos pequeños tips que pueden ayudar. Y en relación a eso, profesor, ¿alguna otra sugerencia similar o que no hayamos contemplado nosotros? Bueno, otra estrategia que yo he sugerido bastante es importante, cuando termina tu jornada laboral, hay que hacer un quiebre, o sea, un quiebre importante de energía, porque estás súper concentrado. Y muchas veces las duchas después del trabajo sirven. Qué buena, que sí, qué práctico. Sí, porque sobre todo si en esta época, en esta fecha, una ducha calientita, te ayuda a desconcentrarte y tu cuerpo se relaja porque tú estás todavía con mucho procesamiento de información. Claro. Entonces, la ducha, lo que hace el agua es que te permite regular nuevamente la energía, y si te quedas unos minutitos ahí, logras calmar la estabilidad del cuerpo. Entonces, claro, si lo haces tipo, por ejemplo, 6, 7 de la tarde, logras hacer el corte, no te cansa tanto, si fuera muy tarde, por ejemplo, porque lo que hace es que te reactiva. Pero esa reactivación es como el último golpe de energía que te falta en el día para poder hacer otras cosas, ya sea desde el lado artístico, desde juegos de mesa, desde ver Netflix, desde jugar Play, no sé, hay una serie de alternativas que se puedan dar justamente para hacer esos quiebres. Yo creo que ha resultado bastante bien ese tipo de alternativa, o lisa y llanamente es hacer el corte de tus actividades, cortar ya sea el celular en ese momento, hacer consciente que ya no vas a revisar el correo de la institución o de tu empresa o de tu organización, sería lo ideal, ¿ya? Muchas veces van llegando. Hay personas, como yo, que lo seguimos revisando, pero... Es que todos igual, todos... Molesta el puntito rojo, por lo menos a mí. Me molesta. Bueno, al principio me molestaba el de WhatsApp, tengo que confesarlo. Ahora tengo 50 mensajes sin leer y ya no me molesta. Ahora digo, soy un inconsciente social simplemente, y listo. Yeah. Pero... y con mucho orgullo. Sí, no, asumido ya. Pero en el correo, por ejemplo, para algunas personas quizás les sea útil, si no es urgente el correo, no lo lea. Tiene el tic de revisar el celular y ver si hay algún correo, vea si le llegó solamente, pero no entra a leerlo, porque si lo lee, va a empezar a procesar tengo que hacer esto, voy a solucionarlo de esta manera. Claro. Y ya está pensando en el mañana, y todavía no termina de disfrutar el hoy día. Claro, claro. ¿Sabes qué? Retomando la temática del enfoque laboral, me gustó, me hizo acordar una parte de el estudio de la discapacidad en Chile en torno a los trabajos. Hay un enfoque de modelo económico que claramente una persona con discapacidad no engancha en este modelo porque no le es rentable. No le es rentable porque hay un modelo que quiere solamente extraer de la persona lo que le sirve y hacerla producir. Versus hay otro modelo, que es el modelo que hoy día, gracias a la ley de inclusión, ha debido abordar Chile, porque si no estaba la ley, Chile tampoco lo iba a abordar, que es el modelo donde tú observas la diferencia como una oportunidad de crecimiento para el individuo, con discapacidad en este caso, como para las personas poder trabajar y poder adaptarse
con una persona con discapacidad, digámoslo así, porque tú te adaptas en el sentido de que tienes que ceder tus espacios, de que tienes que fijarte de que la puerta esté abierta para que logre pasar, tienes que modificar tus construcciones, tienes que modificar. Toda esa modificación no solo enriquece a aquel para el que es modificado, sino que nos enriquece también a nosotros porque estamos creciendo como personas, ¿no? Sí, y todas esas son miradas que tenemos que incorporar. O sea, todavía me recuerdo alguna vez que estaban haciendo una modificación en una sala y me dijeron, vamos a achicar la puerta, y le dije, no me pueden achicar la puerta, y si tengo una persona en silla de rueda, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo pasa? O sea, son solamente nociones de pensar en que hay un otro que tiene otras necesidades y otra forma de interactuar con su medio. Claro. Que son distintas a las nuestras. Y eso pasa con el teletrabajo también, que es una de las debilidades que tiene la ley además, que solamente incorpora cierto tipo de situaciones de discapacidad, no todas. Claro, claro. Y además que en las culturas organizacionales de las empresas está mayormente interiorizado que es preferible pagar la multa antes que incorporar personas en situaciones de discapacidad. Claro. Y eso es un agravante hoy en día que la ley permite al fin y al cabo, porque claro, pago la multa, prefiero pagar la multa y puedo hacer un montón de procesos de selección y al fin y al cabo no incorporo una persona en situación de discapacidad. Claro. Y eso es lo complejo, porque no estamos acostumbrados a trabajar de otra forma y lo vemos como algo muy complejo de llevar, ¿ya? Pero si nosotros leemos la ley en detalle, nos vamos a dar cuenta que las personas a quienes está dirigido son personas con situación de discapacidad leve. O sea, no son graves sus procesos, ya sea de psicomotricidad, ya sea del proceso cognitivo, no lo es. Entonces, no es tan complejo el incorporar una persona a la empresa y las adaptaciones de su entorno son mínimas. Hoy en día en la región tenemos instituciones que promueven el desarrollo de la inserción laboral. Por ejemplo, tenemos Coanil, que hoy en día trabaja con muchos niños y niñas y jóvenes y hoy en día los está insertando en sus primeros campos laborales. Están teniendo prácticas también. Entonces, claro, terminan su práctica y después, ¿qué? No hay ninguna institución que les quiera abrir las puertas porque pensarán de que no van a hacer bien su trabajo, pero llevan años ellos en una institución donde les han ayudado a desarrollar habilidades. Y quizás ya podemos esperar los mismos logros de metas a alcanzar, pero sí podemos poner estándares. Pero como bien dice, probablemente va a ser ese el funcionario que va a generar un sentimiento de pertenencia tan fuerte que cuando la institución está en crisis, va a ser ese el que se va a quedar, aunque no le pagasen. ¿Te fijas? Entonces, ahí volvemos a lo que iniciábamos, la importancia de que la institución genere este tipo de vínculos. Porque me cuesta entender que bueno, las personas somos así, pero hay gente que les cuesta generar vínculos y creo que no saben de lo que se pierden, porque es mucho más lo que uno gana que lo que pierde. Si a veces uno establece vínculos con las personas que a lo mejor no vale la pena, pero sabes que la pérdida es tan poco en relación a lo que uno gana al establecer los vínculos que yo creo que no solamente es parte de un enriquecimiento, sino que también de una evolución espiritual, una evolución personal y un desarrollo país. Yo creo que los países desarrollados ya no es tema, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que la última crisis social en nuestro país, que todavía está vigente, dejó claro de que estamos muy lejos de ser un país desarrollado, y las políticas sociales, como las que estamos hablando en estos momentos, están aún presentes y pendientes. O sea, tú lo mencionabas un momento atrás, Lorena, o sea, Chile no hubiese trabajado sobre la ley de inclusión laboral si no hubiese estado obligado. Y así con muchas otras leyes, Chile ha estado obligado por haberse acogido a convenios internacionales, y solo por eso. O sea, imagínate que la ley Zamudio, que defiende la no discriminación, no estamos hablando de cualquier tipo de discriminación, porque a veces piensan que la ley Zamudio solamente tiene que ver la no discriminación sexual, pero la ley Zamudio tuvo que morir brutalmente un chico para que exista una ley que impida que la gente ejerza discriminación sobre otra. Entonces eso es doloroso, es súper doloroso, pero creo que también perdemos cuando no entendemos esto, o sea, somos nosotros los que perdemos.
Y somos también nosotros los que ganamos, aquellos que hemos decidido entenderlo. Sí, y sabes que muchas veces llevar estas banderas de lucha, ya sea de abrir espacios de inclusión, ya sea, por ejemplo, el uso de nombre social, hay fundaciones hoy en día en nuestra región que tienen luchas tan lindas y abrirles esos espacios de verdad que crea una relación tan estrecha con las instituciones. Lo hemos visto nosotros. Hemos trabajado en la incorporación de estudiantes a nuestra carrera en psicología, y pucha, que ha sido lindo el proceso. Sí. Y nos tocó hacerle harto seguimiento, pero lo hemos logrado. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Es maravilloso ver a una persona sonreír, porque va a tener la posibilidad de ejercer un derecho, nada más. Ver sonreír a una persona que tiene la posibilidad de ejercer un derecho. Sí. Y sabes que la discriminación, tanto negativa como hay discriminación positiva, o sea, el simple hecho de decir, oye, pero ¿cómo vamos a poner a una persona en situación de discapacidad y cómo lo va a hacer para trabajar? O sea, preguntas que le resuenan a una persona simplemente por el hecho de no saber cómo es otra realidad totalmente diferente. O sea, claro. Esa persona ha vivido toda su vida quizás en una situación de discapacidad, ha aprendido a vivir de ella y con ella y experienciarla como tal. Por tanto, se puede desenvolver de todas las formas. A veces mucho mejor, son mucho más detallistas. Sí. ¿No? Sí. Y sabes que, como tú decías, el sentido de pertenencia que desarrollan muchas veces personas en situación de discapacidad es muy grande para una institución, porque reconocen que se le abrieron las puertas. O la minoría, ni siquiera en discapacidad, yo creo que la minoría valora tanto el que le dejen ejercer un derecho, hablemos minoría, discapacidad sexual, migratoria, que es la gente que se va a quedar cuando todos se vayan. Lo que pasa es que es bonito para las personas sentirse reconocidas en cualquier ámbito. Por lo tanto, esa es la retribución del reconocimiento a esa empresa, a esa institución que en su momento me cuidó. Esa es la sensación, yo creo que hay, y a las personas en situación de discapacidad, como dice Guido, es mayor, por el tema de históricamente estar en deuda como sociedad, nosotros, sociedad, nuestro país, el mundo, hacia estas personas que necesitan la oportunidad, no necesitan de la colaboración, necesitan la oportunidad, necesitan el poder crear, el poder compartir, el poder expresar su vida con nosotros, como dice Lorena, y esa es la gratificación que uno, que quizás no tiene el grado o el nivel de condición de discapacidad, porque cada uno sí poseemos, aunque no lo creamos, la gratificación después del crecimiento humano es grandísimo. Y por eso que yo creo que tenemos que seguir insistiendo todos los que estamos involucrados en el ámbito de la inclusión en general, incluido Guido, de seguir fomentando este tipo de conversaciones que nos van sumando mucho más experiencias y conocimientos en relación a una futura defensa también, de seguir proyectando esta inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, que lamentablemente, que también me había quedado en el tintero, lamentablemente nuestro sistema social, político, económico no nos permite hacer mucho más de lo que ya hay, y esta pandemia vino justamente a visualizar lo que nosotros sabíamos y que tenemos bien tapados como sociedad. Exacto. Y mira qué detalle, porque claro, estas personas necesitan la oportunidad, pero es la oportunidad de ejercer un derecho. ¿Te fijáis? Es la oportunidad de ejercer un derecho, ni siquiera de demostrar. No un favor. Claro, o de demostrar lo que pueden o no ser, porque el ejercer, el poder acceder a un trabajo también es un derecho. ¿Te fijas? El poder ingresar a una carrera es un derecho.
derecho a poder estudiar, a poder desarrollarse como persona, derecho a poder presentarte como tú quieras, derecho a poder ser quien quieras y quien definas ser, ¿no? Sí. Por eso cuando hablamos de inclusión, y ahí lo mencionaba también Freddy, es hablar desde lo macro, desde la inclusión en su totalidad. Claro. Y ahí también Lorena lo especificaba, o sea, no solamente hablamos de inclusión cuando hablamos en personas en situación de discapacidad, hablamos también cuando hablamos de orientaciones, hablamos también cuando hablamos de disidencias sexuales, hablamos también cuando hablamos acerca de diferencias de género, o sea, la cantidad enorme de situaciones que se dan hoy en día en nuestro país y recién estamos visibilizando, o sea, porque para muchas personas, oye, esto antes no existía, en mis tiempos esto no lo hablábamos, y ahora se habla, y no es que no existiera, es que no lo queríamos ver. Claro, se reprimía más bien, se sufría muchísimo además, ¿no? Exacto. Entonces, por eso que es bonito estos cambios de paradigma. Se criminalizaba también. Exacto, o sea, todo lo que hoy en día, nosotros, por ejemplo, que hemos estado trabajando juntos, que se lucha, ¿cierto? Que se conmemora, en otros casos se celebra, es justamente para poder visibilizar realidades que existen, y no solo en nuestro país, es parte de la esencia del ser humano. Claro. Y lamentablemente pecamos en poner la moral por sobre el ser humano mismo. Por sobre el al ser. cabo, la moral se crea junto al ser humano y cada uno la va definiendo con sus propios valores. Sí. Bueno, ha sido un tremendo agrado, Guido, desde el día 1 que te conocimos hasta hoy día que nos vemos a través de una pantalla, pero siempre es muy grato conversar contigo estos temas. Podríamos estar muchas horas más, pero entendemos que ya estamos todos cansados, que el cuello duele, pero queremos agradecerte este espacio, esta conversación. Y bueno, seguimos aquí, nos ponemos a disposición tuya también para seguir derribando estas barreras que nos limitan en la medida que podamos. Freddy. Sí, muchas gracias, Guido, muchas gracias por esos conocimientos que intentaste traspasarnos, comunicarnos, sugerirnos en esta situación tan particular, donde creo que tenemos para un buen tiempo más. Por eso que es la importancia de seguir con este tipo de conversaciones. Ojalá, profesor, en una siguiente oportunidad, otro conversatorio. Claro, un poquito más temprano quizás, profesor, poder contar nuevamente con su participación en temas tan relevantes como este, y que también sean muy significativos para la comunidad y para nuestra región y para todo el país que nos puede estar escuchando en este momento. Así que muchas gracias Lorena por este espacio que hemos creado, ¿cierto? Y así que buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad, por el tiempo que han prestado para este espacio. Cuando quieran, yo feliz participo con ustedes, me encanta, se nos pasó volando la hora, sí. no me di cuenta. Así que también quedo a disposición de ustedes para poder seguir trabajando de forma colaborativa. Creo que es muy importante que estos espacios se den porque son estos espacios los que van generando conciencia. De a poco una semilla se va instaurando y se va plantando en cada una de las personas que nos van escuchando. Sí. Y eso es un gran cambio. Y yo creo que nos vamos con eso, con lo que acabas de decir, que este espacio no es competitivo, es colaborativo, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que bueno, estamos a disposición. Un abrazo, Guido, un abrazo, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada.